Muy buenas chicos, vamos a pasar al siguiente bloque y estamos en el bloque siguiente vamos al tema 1, que es niveles de organización biológica de los seres vivos. Vamos a hablar aquí de biomoléculas, bioelementos. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos aquí sería los niveles de organización de los seres vivos. Mirad, vamos a ver. Diferentes niveles. Vamos a empezar por abajo, porque es lo más elemental. Los bioelementos son los elementos químicos que forman las biomoléculas, que están presentes en los seres vivos. Las biomoléculas, el conjunto de moléculas que forman parte de la vida. Luego tendríamos los organismos celulares. Las células, que se encuentran relacionadas, tendríamos las unidades de las células que se llaman orgánulos. El orgánulo celular, los orgánulos, que se encargan de una función concreta, por ejemplo la mitocondria de respiración celular. Posteriormente tenemos la célula, unidad más pequeña estructural de los seres vivos, con funcionamiento independiente. Un grupo de células que realiza una función determinada se denomina tejido, por ejemplo el muscular cardíaco. Un grupo de órganos, los órganos son grupos de células o tejidos que realizan una función determinada. Por defecto vamos a dejarlo con tejido. Grupos de tejidos que realizan una función determinada, por ejemplo el corazón. El sistema es grupo de órganos que están organizados para realizar una función determinada, por ejemplo el sistema circulatorio. El organismo puede estar formado por una o múltiples células, porque puede haber organismos unicelulares y pluricelulares. Los pluricelulares, en ellos todas las células tienen el mismo genotipo, es decir, tienen el mismo ADN. Un grupo de individuos de la misma especie es una población. La comunidad o biocenosis son todas las poblaciones de diferentes especies que hay en un ecosistema, en un mismo medio. El ecosistema es la relación entre los organismos y su medio ambiente. Y finalmente, la biosfera es la suma de todos los seres vivos de la Tierra. Pasamos al punto 2, el nivel de organización de los seres. Vamos a ver la composición de los seres vivos. Tenemos bioelementos y biomoléculas. Nos vamos a ir dentro de bioelementos. Los bioelementos son los elementos químicos que componen los seres vivos. Hay 6 básicos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Estos constituyen el 99% de los seres vivos y se denominan bioelementos primarios. También hay otros bioelementos menos abundantes que son los secundarios, que constituyen el 0,9 de la materia viva. Ejemplos son el calcio y el cloro. Hay otra serie de elementos que aparecen en proporciones muy pequeñas, menos de un 0,1, ¿vale? Pero también son esenciales para la vida. Estos son los oligoelementos. Un ejemplo es el hierro. Pasamos a ver las biomoléculas. La biomolécula es la combinación de bioelementos primarios. Y hay dos tipos fundamentales de biomoléculas. Las inorgánicas, que están tanto en seres vivos como inertes, y son el agua y las sales minerales. Y las moléculas orgánicas, la biomolécula inorgánica y las biomoléculas orgánicas, que son exclusivas de los seres vivos. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las orgánicas son más grandes y complejas que las inorgánicas. Además, como decimos, son básicas de los seres vivos y están compuestas por unidades más pequeñas denominadas monómeros. Monómeros, las unidades más pequeñas de este.
Pasamos al agua, dentro de bioelementos, de las biomoléculas inorgánicas. Es el principal compuesto de los seres vivos, entre un 70 y un 100% del ser vivo. Es una molécula polar. Se debe a que es una molécula asimétrica. Porque, no tenéis que ponerlo, pero el oxígeno que está en medio atrae más los electrones hacia él que los hidrógenos. Por eso se crea como una pequeña carga, una polaridad, y por eso es asimétrica. Ello conlleva que se formen puentes de hidrógeno. Importante que sepáis que es una molécula polar, asimétrica y que crea puentes de hidrógeno. Esta estructura genera una serie de propiedades ligadas a funciones biológicas. Algunas de ellas son poder disolvente, de manera que el agua actúa como transportador de sustancias. Reactividad química. Es decir, que el agua puede reaccionar neutralizando sustancias ácidas y básicas. Calor específico. Ese calor específico hace que el agua varíe muy poco su temperatura, lo que le produce que sea un amortiguador térmico. Calor de vaporización. Cuando el agua se evapora, absorbe mucha cantidad de energía. Eso tiene una función refrigerante. El sudor, por ejemplo, cuando se evapora, hace que nosotros perdamos calor. Es función refrigerante. Y la tensión superficial permite, por ejemplo, que haya fuerza de cohesión, lo que da el fenómeno de la capilaridad, por ejemplo. Permite que suba el agua a través de la planta, es decir, que la savia bruta suba a las hojas, gracias a la capilaridad, debido a la tensión superficial. Vamos a asociar capilaridad con fuerza de adhesión, es decir, que podéis decir perfectamente que la función biológica es la capilaridad y la propiedad, en vez de poner tensión superficial, podéis poner que es la elevada fuerza de adhesión. Con eso es suficiente. Vamos a pasar a las sales minerales. Sales minerales en el organismo, ¿vale?, pueden estar de dos maneras: en forma insoluble o precipitada y en forma soluble. En forma insoluble se encuentran en estado sólido y tienen función de sostén y protección. Forman estructuras esqueléticas, como conchas, caparazones y huesos. Los más importantes: carbonato cálcico en la concha de moluscos, fosfato cálcico en huesos y sílice en el caparazón de algunas algas diatomeas. En cuanto a las solubles, estas se encuentran disueltas en agua. Funciones importantes: regular el pH, regular también los procesos osmóticos y ayudar a la contracción muscular, a la transmisión del impulso nervioso o a la activación de algunos procesos enzimáticos. Pasamos a las biomoléculas. Empezamos por los glúcidos. Los glúcidos son los que se conocen como azúcares. Características de estos: son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sus monómeros se denominan monosacáridos. Monosacáridos, los más pequeños, las partes más pequeñas. Son las principales moléculas de reserva energética casi de todos los seres vivos. Además, también pueden proporcionar función estructural. Así que sus dos funciones más importantes son reserva energética y estructural. Los tres tipos más importantes o los principales glúcidos atendiendo
al número de monómeros que presenten son monosacáridos si presentan un solo monómero, disacáridos si presentan dos monómeros, es decir, dos monosacáridos juntos, y polisacáridos si tienen muchos monómeros juntos, es decir, muchos monosacáridos juntos. Los monosacáridos y disacáridos, al tener sabor dulce, son los que se conocen como azúcares, aunque azúcares son todos. Los monosacáridos, vamos a ver las características. Son glúcidos sencillos que no se pueden descomponer en otros más simples, es decir, no se pueden hidrolizar. Presentan carbono, hidrógeno y oxígeno y su fórmula general es esta que tenéis aquí. CnH2nOn. Según su número de carbonos pueden ser triosas si tienen 3, tetraosas si tienen 4, pentosas si tienen 5, hexosas si tienen 6 y heptosas si tienen 7. Presentan sabor dulce, color blanco y son solubles en agua. Su función biológica principal es la de obtener energía, son fuente de energía, aunque pueden tener otra función. Nos vamos a quedar con los dos monosacáridos más importantes, ¿vale? Y de ellos tenéis que ponerlos y poner la función, ¿vale? En vez de quedaros con la función biológica, os quedáis con la función de los dos más importantes. Los dos más importantes son la glucosa, que es una hexosa, que es una fuente de energía para los seres vivos, y la ribosa y desoxirribosa, que son los componentes estructurales de los ácidos nucleicos, del ARN y del ADN respectivamente. Nos vamos a quedar con esos dos. En cuanto a los disacáridos, resultan de la unión de dos monosacáridos, liberándose una molécula de agua mediante un enlace que se llama O-glucosídico. ¿Vale? Suelen ser moléculas de reserva energética. Por ejemplo, tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa obtenido de la remolacha o de la caña de azúcar. Y finalmente tenemos los polisacáridos. Los polisacáridos son glúcidos más complejos. Presentan más de 100 monosacáridos. Destacan almidón y glucógeno por ser reserva energética y la celulosa, que tiene función estructural en la pared vegetal de las células vegetales. En cuanto a los lípidos, son los que se conocen de manera general como grasas, aunque está mal dicho porque hay algunos que son, por ejemplo, vitaminas, ¿vale? No todos los lípidos son grasas. Vamos a saber las características principales de los lípidos. Son biomoléculas insolubles en agua. No se pueden disolver en agua, pero sí en disolventes polares como el benceno. Poseen brillo y tacto untuoso. Son un grupo muy heterogéneo y diverso desde el punto de vista químico. Sus principales funciones son energéticas, como por ejemplo las grasas que se almacenan en las células adiposas, como por ejemplo los acilglicéridos. Estructural, tienden a formar estructuras y a depositarse además como aislantes térmicos, son también aislantes térmicos y pueden proporcionar protección. Como ejemplo de función estructural tenemos los fosfolípidos que se encuentran en la membrana plasmática. Y función reguladora. Algunos lípidos son precursores de vitaminas y de hormonas. Tienen una gran actividad biológica, muy importante. Contamos con los siguientes tipos, que vamos a ver en el siguiente vídeo: acilglicéridos, fosfolípidos, ceras, colesterol y esteroides, entre otros. Estos son los más importantes.